Alfredo Coutinho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, México en estos momentos, ahora sí que lo veo en pantalla, Alfredo. ¿Cómo lo veis en Moody's? La fortaleza de la economía parece que hace a este país mantener el pulso en una región tan atomizada como pudiera ser la americana, con Estados Unidos mirando hacia arriba, pero si miramos hacia el sur con esos gigantes como Brasil o Argentina. Claro, México ha sido desde hace muchos años un socio comercial del mercado norteamericano, no solamente de los Estados Unidos, ¿verdad? Este reforzamiento se dio básicamente con la firma e implementación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte en el 2004, perdón, 1994. Estados Unidos, Canadá y México. Y a raíz de ese acuerdo, pues el comercio de México con estos dos socios comerciales, pues despegó, tuvo una expansión extraordinaria. De tal forma que más del 80% de los productos exportados de México los compra el mercado estadounidense y el 20% México lo canaliza hacia el resto del mundo. De tal manera que los lazos con América del Norte son mucho más fuertes y determinantes para la economía mexicana que sus lazos con el resto de América Latina, ¿verdad? En ese sentido, lo que pasa en los Estados Unidos se replica, se reproduce en la economía mexicana, tanto para bien como para mal. Si la economía de los Estados Unidos avanza o se expande, a la economía mexicana le va muy bien. Pero si la economía de los Estados Unidos se cae, pues prácticamente la economía de México se hunde, ¿verdad? Entonces los lazos económicos, financieros y de inversiones de México están prácticamente atados al destino de la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos como ese principal socio, pero también, Alfredo, es importante el papel de China. Si no tengo mal entendido, lidera el ranking de las mayores importaciones con 3,4 billones. Le sigue Estados Unidos, le sigue Alemania, pero China es un socio comercial de primer orden para Ciudad de México ahora mismo. Bueno, sí, China ha incrementado su comercio con México. Tradicionalmente México no tenía relaciones comerciales importantes con China. Esto ha sucedido básicamente en los últimos 7, 8 años y particularmente a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en el 2017, que fue cuando Estados Unidos implementó la política de regresar los trabajos que se habían ido de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos. Y ahí empezó la política más agresiva, una política tarifaria mucho más agresiva de los Estados Unidos, particularmente contra China. Entonces México no tenía mucho comercio con China. Sin embargo, a raíz de esa agresividad en los impuestos y tarifas implementados por Estados Unidos a las importaciones provenientes de China, una manera que encontró China de poder darle vuelta parcialmente al problema con los Estados Unidos fue diversificar sus mercados. Y ahí es donde aparece México. De tal manera que cuando vemos las importaciones mexicanas procedentes de China, empezaron prácticamente a crecer desde el 2007, de tal manera que han tenido una expansión muy importante. Sin embargo, China solamente representa un 15% de las importaciones totales mexicanas con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí ha tomado relevancia China en el mercado mexicano. Por supuesto, tiene una relevancia también importante en el mercado de los Estados Unidos, pero sorpresa, México ha desplazado ya a China como el principal proveedor de productos exportados al mercado de los Estados Unidos. Hasta el 2022, China era el principal productor y exportador de materiales y de productos a los Estados Unidos. Sin embargo, desde el principio de 2023, es decir, a principios del año pasado, México desplazó a China del primer lugar, empujándolo al segundo lugar. Y más recientemente, el segundo lugar lo ha tomado Canadá, de tal manera que tenemos a México, Canadá y China como los principales socios comerciales de los Estados Unidos. He llegado a leer, Alfredo, que que México es la puerta trasera de China para acceder al mercado estadounidense. ¿Eso es verdad? Bueno, no sabemos todavía. Nosotros estamos trabajando en una investigación al respecto, un documento que posiblemente vayamos a publicar en las próximas semanas. Hay
hay algunas demandas de parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Comercio, en el sentido de que efectivamente importaciones procedentes de México que pudieran tener un componente de importaciones de China parece que están llegando al mercado de los Estados Unidos. En ese sentido, sí ha habido algunas quejas de parte de las autoridades de los Estados Unidos e incluso ha llamado a las autoridades mexicanas a que clarifiquen si efectivamente parte de las importaciones o parte de las exportaciones que México está enviando a los Estados Unidos tienen un componente importante de China. Se han hecho acusaciones al respecto, no hay datos específicos ni de parte de los Estados Unidos ni de parte de México que realmente den evidencia contundente al respecto. Sin embargo, lo que sí está pasando, ¿verdad?, es que el arribo de productos chinos a la economía mexicana se ha expandido de manera significativa. Y yo creo que por ahí es donde viene la sospecha de que posiblemente México esté importando producción china que posiblemente tenga algún proceso de manufacturación en el país, posiblemente muy ligero, y a partir de allí se esté reexportando a los Estados Unidos. Aquí hay que recordar que de acuerdo al acuerdo comercial que México tiene con Canadá y Estados Unidos, los productos que cada país exporte a cada uno de los socios del acuerdo comercial de Norteamérica tienen que cumplir con una cuota de contenido regional. En ese sentido, la demanda de los Estados Unidos a México es que México especifique, clarifique y confirme que los productos que está exportando hacia los Estados Unidos realmente cumplen con la regla de origen o de contenido regional. Puede modificar fácilmente si la economía china, si las empresas chinas invierten en México, producen allí y a partir de ahí entran, ¿no? Efectivamente, esa es la vuelta que China, o la opción que China tiene para poder accesar el mercado de los Estados Unidos, establecer o expandir plantas de producción en territorio mexicano de tal manera de utilizar el factor trabajo local, de tal manera de importar incluso productos semimanufacturados de China, pero después agregarle valor local, de esa manera cumplir con el requerimiento de contenido de origen y, por supuesto, exportar un producto final hacia los Estados Unidos cumpliendo con esa reglamentación. Esa es precisamente la demanda del gobierno de los Estados Unidos con respecto a México. Hemos hablado de las relaciones mirando hacia Asia, pero hacia Europa. Ha habido desplome de los envíos procedentes de las mercancías mexicanas. No sé si estamos perdiendo atractivo este mercado único de 400 millones de consumidores para las empresas de América Latina, para México en particular y para la zona del continente en general. Sí, definitivamente. Yo creo que Europa es un mercado muy importante, no solamente para los países de América Latina, sino los países latinoamericanos también son un mercado importante para Europa. Desafortunadamente, el comercio entre las dos regiones, América Latina y Europa, pues parece ser que ha entrado en un proceso de avance muy lento, o incluso en algunos casos con algunos países de un comercio que ha disminuido en alguna medida. Yo creo que ahí se están desaprovechando oportunidades, sobre todo para el resto de América Latina, que todavía tiene un comercio muy importante con los países europeos. En el caso de México, como lo comentaba, pues el socio comercial es los Estados Unidos, exportando entre 80-85% de los productos lanzados al mercado mundial, pues van a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la participación de Europa en el mercado mexicano es básicamente reducida y, por supuesto, México está desaprovechando también el potencial que tiene el mercado europeo. Alfredo, ahora mismo estamos en un proceso, en un año, en este 2024, en el que ya lo hemos ido comentando desde el inicio, la mitad del mundo, el 50% de la población está llamada a las urnas y dos de los países que van a elegir a nuevo gobierno va a ser Estados Unidos y México. ¿Esto hasta qué punto puede condicionar? Porque nos hablabas antes del efecto que tuvo Donald Trump en la anterior legislatura, de la del 2016, en esas relaciones con México y en esa predisposición de la economía latina hacia China. No sé hasta qué punto esto se puede exacerbar si el republicano volviera. Sí, por supuesto. Yo creo que ya existen temores, al menos del lado mexicano, del hecho de que una siguiente administración de Donald Trump en los Estados Unidos pudiera hacer regresar
la realidad a la historia que tuvimos desde el 2017, en donde la retórica del presidente Trump con respecto a México, no solamente en términos de comercio, sino en términos de migración, en términos de seguridad nacional, pues realmente afectaron las relaciones con el gobierno mexicano. Últimamente, y por supuesto durante la campaña política, Donald Trump ha hecho énfasis nuevamente en que su política pues prácticamente sigue siendo la misma. El hecho de que ahora dice que pues prácticamente pretendería sellar la frontera entre México y los Estados Unidos, pues eso nos indica que efectivamente de llegar a ganar la presidencia para el 2025, su periodo iniciaría en el 2025, pues todo este tipo de fricciones yo creo que se agravarían, se acrecentarían y por supuesto eso afectaría las relaciones, no solamente comerciales, sino también las relaciones políticas y diplomáticas entre México y los Estados Unidos. Entonces sí existe temor, sí existe preocupación de que eso pueda llegar a suceder y por supuesto eso va a tener un efecto negativo para las dos economías. Bueno, desde Moody's, ¿qué visión dais para el conjunto de la economía en América Latina? No sé si lo veis como destino de inversión y trabajo o al que todavía le quedan deberes por hacer por delante. No, bueno, sí, por supuesto. Yo creo que América Latina siempre ha sido un mercado importante, no solamente como proveedor de materias primas para el resto del mundo, sino también de productos manufacturados. Ahí tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene una base manufacturera importante. Tenemos México, no se diga, en donde el 90% de las exportaciones mexicanas son productos manufacturados, ¿verdad? Brasil tiene una base manufactura, sobre todo de productos electrónicos, perdón, de productos del sector automotriz muy importante, de tal manera que ahí tenemos, por ejemplo, manufactureras europeas de autos, de automóviles, de camiones establecidas en México, establecidas en Brasil. Hay alguna expansión también hacia el mercado colombiano, hacia el mercado chileno, de tal manera que México sigue siendo, perdón, América Latina sigue siendo un mercado atractivo para las inversiones europeas y no se diga para las inversiones de los Estados Unidos. Sin embargo, América Latina ha sido clasificada desde hace muchas décadas, muchos siglos, como un mercado que prácticamente depende de la producción y de exportación de materias primas, prácticamente de bienes primarios, bienes agrícolas, agropecuarios, mineros, y en el caso específico de México y de Brasil, pues bueno, tienen una base manufacturera muy importante. Allí es donde China está viendo la oportunidad, allí es donde algunos países europeos están viendo la oportunidad, y por supuesto yo creo que las inversiones del resto del mundo continúan viendo a América Latina como un mercado atractivo para invertir. Sectores en el foco. Sí, bueno, tenemos la industria manufacturera, como ya lo mencionaba, sobre todo la producción de autos eléctricos que está entrando de manera muy importante en México, en Brasil, en Colombia, en Chile y por supuesto la minería. La minería sigue siendo un sector muy relevante, no solamente por la extracción de minerales tradicionales, los metales preciosos, sino también ahora con respecto a metales que se han colocado a la vanguardia de los avances tecnológicos, como es el litio, el cobre, que en algún momento también tuvo una relevancia muy importante, la sigue teniendo, pero pues ese atractivo está siendo desplazado por la extracción de litio, en donde pues tenemos países latinoamericanos que son prácticamente productores de este metal, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil. México ha descubierto reservas de litios muy importantes y ahí lo que se tiene que hacer pues es crear y mejorar un ambiente más amigable en términos de la competencia y de la inversión internacional. Y desafortunadamente hay algunos gobiernos en México en donde pues prácticamente se consideran estos sectores reservados para explotación, o ya sea de inversionistas nacionales o mayormente por los gobiernos de cada uno de esos países. En ese sentido, se limita la participación de inversionistas internacionales en esos sectores, pero básicamente esas son las actividades que mayor atractivo tienen para los inversionistas del resto del mundo. Hemos hablado de México, ahí hemos centrado todas nuestras miradas. Brasil es la mayor economía de América Latina, pero quiero hablar de Argentina por la advertencia que lanzaba y sobre todo con respecto a los riesgos en el sector financiero. Decíais hace apenas unas semanas que
la fuerte exposición de los balances de las entidades bancarias a deuda soberana, si no me equivoco, eran un peligro para el conjunto de la economía. No sé ahora mismo qué visión es la que os merece ese gobierno de Milei, esos primeros 100 días y las políticas económicas que ha llevado a cabo, porque hay superávit fiscal, pero no sé si se va a poder mantener en el tiempo. Sí, Argentina desafortunadamente está apenas empezando un proceso de ajuste económico con la intención de abrir la economía no solamente a mayor inversión nacional, sino también mayor inversión internacional. El nuevo gobierno ha lanzado un programa de medidas de política económica de tal manera de abrir la economía y de levantarle las restricciones que la han afectado por muchos años en el pasado, de tal manera que lo que se pretende es precisamente liberalizar sectores que antes estaban prácticamente en manos del gobierno y los está abriendo de tal manera que eso pueda liberalizar tanto el mercado laboral como el mercado financiero y prácticamente los sectores importantes de la economía. Y por supuesto, un programa de ajuste económico tiene sus costos. En ese sentido, bueno, en primer lugar, el gobierno propuso combatir la inflación, que es un mal que prácticamente Argentina ha padecido desde años anteriores, ¿verdad? Entonces, este programa de ajuste tiene también la intención de controlar la inflación en primer lugar y después empezarla a reducir, que afortunadamente se está reduciendo, ¿verdad? Sin embargo, eso también tiene costos en términos de las tasas de interés, ¿verdad? El costo que tiene la política monetaria para poder ajustar la demanda interna y eso permitir que la inflación continúe declinando, pues es muy importante para la actividad económica. Y entonces tenemos una economía que está cayendo en recesión nuevamente, ¿verdad? Porque la economía argentina ha estado en recesión en años anteriores, ¿verdad? Y tuvo un crecimiento positivo el año pasado. Sin embargo, para este 2024, las estimaciones están hablando de una caída, de una contracción del Producto Interno Bruto que puede ir desde 3% hasta 5%. Entonces, es un ajuste económico muy importante y el tener tasas de interés altas, el tener costos de financiamiento muy altos, con poca demanda para este tipo de financiamiento, tanto por parte de consumidores como por parte de empresas, pues prácticamente se convierten en un lastre para el sistema bancario, para el sistema financiero en la Argentina. Y por supuesto, alguien tiene que pagar todo esto y, bueno, pues hay que ver quién es el que va a cargar mayormente con este costo del ajuste. Generalmente, y por las lecciones en América Latina que hemos tenido de crisis recurrentes en el pasado, pues desafortunadamente quien más sufre es la población y sobre todo la población trabajadora. Con ese aviso nos quedamos, Alfredo. Ha sido un placer de conversación. Que tengas muy buena noche. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por atender a la llamada de Negocios Televisión.